¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo en reparaciones a JJK. Como nos quedamos en la primera parte del video, en el primer video hablamos acerca de del desensambling. Bueno, en español es quitar los amortiguadores de un Camaro, de un Camaro, perdón, 2001 Z8, motor 5.7. Aquí estamos haciendo la segunda parte. Les pido de favor que se suscriban y compartan el video para que así otras personas puedan ver y puedan reparar sus propios autos y puedan ahorrar dinero. En este Camaro, como les mostramos anteriormente en el video, el desensambling, cómo se quita todo para que tengan acceso al amortiguador. Hoy les voy a enseñar cómo se pone un amortiguador. Miren, aquí está el amortiguador nuevo. Este es el amortiguador nuevo. Los compramos heavy duty para que aguanten el peso y tengan más más amortiguación. Si hayamos comprado de los regulares, verdad, hubiera salido un poquito más defectuosos. Así es de que compramos de que son los buenos. Y ahorita les voy a enseñar cómo se instala este amortiguador. Recuerden suscribirse, verdad, tocar la campana para suscripciones. Y les pido de favor que me ayuden a llegar a los 2000 suscriptores para que así la compañía de YouTube me puedan dejar subir más videos más largos, donde ustedes puedan ver en los desensambles cómo se hace todo el proceso desde un principio hasta el final, verdad. Por ahorita YouTube no me permite subir videos largos, pero les pido de favor que me ayuden para que así podamos llegar a los 2000 suscriptores, para que así YouTube pueda darme la oportunidad de subir videos completos donde ustedes pueden ver el principio y el final de las instalaciones. Por ahí vamos a estar teniendo más videos, verdad, de Chevy, de las marcas Chevy, de la Ford, de la BMW, los carros nuevos del 2010 hacia arriba hasta el 2020, verdad, con programaciones electrónicas. Muchas fallas que han salido en ese tipo de carros les vamos a estar mostrando. Cada cliente que venga aquí vamos a estar nosotros haciendo un video para que ustedes puedan ver cómo solucionar sus problemas en los carros, en carros nuevos. Así es de que suscríbanse a mi canal, denle like, compartan los videos para que así otras personas puedan compartir también estos videos y puedan aprender a cómo instalar cosas que fallen en sus autos. Así es de que nosotros estamos aquí por ayudar. A JJK les pide de favor que compartan los videos para que otras personas puedan aprender a reparar sus propios autos. Por ahí vamos a estar subiendo de carburadores, vamos a estar subiendo de cómo cambiar bujías, cómo lavar un cuerpo de aceleración, cómo limpiarlo. Vamos a estar haciendo videos de reconstrucción de motores, cuando está reconstruyendo los motores. Por ahí tenemos una troca que vamos a reparar el motor, una RAM 2500. Le vamos a hacer todo el motor completo, lo vamos a reparar desde abajo hasta arriba. Y espero que a ustedes les gusten mis videos que haga. Así es de que los dejo y vamos a empezar a instalar estos amortiguadores, verdad. Como les dije, estos amortiguadores son más buenos y ustedes pueden ver el peso es mucho mejor. Miren, aquí lo vamos a desensamblar para que ustedes vean cómo se desensambla al principio. Miren, ahí va saliendo. Aquí le estamos quitando el seguro y ahí va saliendo, miren, el nuevo amortiguador. Ahí está. Miren la fuerza que tiene no lo puedo ni cerrar con las manos.
este es un amortiguador para un peso razonable, ¿verdad? Este es un amortiguador para los carros que son muy pesados y que viajan mucho por las carreteras. Así de que vamos a empezar. Entonces aquí miren, empezamos a meter el amortiguador por este lado, por aquí por donde está, lo meten de lado, así, ¿verdad? Entra de lado. Allá arriba hay un orificio donde ustedes van a ver, miren, lo meten de lado así, ¿verdad? Y allá arriba hay un orificio por ahí, a ver si déjenme ver si traigo la lamparita para que ustedes puedan mirar. Miren, ahí está el orificio. Ese orificio es donde va a entrar la punta del amortiguador, ok, donde va a ensamblar. Así es de que, ok, para empezar, ahí ya me pegué por aquí en la cabeza. Para empezar, ya me di un golpe en la cabeza, ok. Por aquí apúntame la cámara para que miren cómo se pone. Por aquí miren, para empezar, como les dije al principio, vamos a ensamblar, vamos a hacer el ensamble. Así es de que primero vamos a poner una rondana. Recuerden que la parte pareja de atrás, ¿verdad? La que está más pareja es la que va hacia el lado de ensamble, ok, y que quede la zanjita, ¿verdad? Y en el empaque de la misma manera, miren, trae dos diferentes formas el empaque. La más gruesa es la que va para atrás y la más delgadita es la que queda para el frente. Así es de que recuerden, va así, miren, así va. Si ustedes pueden ver, ahí está, para que miren, ahí está. Entonces va una rondana y el empaque. Ahora vamos a pasar al ensamble. Como les dije, lo meten de lado, va de lado, lo meten de lado así y lo ensamblan arriba, que entre en el orificio. Listo, miren, ahí está. Como ustedes pueden ver, ahí quedó este. Ahora, hay ocasiones que no alcanza a subir y ustedes le van a tener que subir un poco con la mano, ¿verdad? Pero lo que yo hago para no hacer todo este proceso, ¿verdad? Lo que yo hago para no hacer todo este proceso, miren, yo lo que hago primero, atornillo aquí abajo, que meto la tuerca, pero espérenme porque yo uso un pegamento. Ahorita se los voy a enseñar el pegamento que yo uso. Yo uso este tipo de pegamento, aquí lo pueden ver, ok, este es el que uso yo. Entonces lo que yo hago, ay jole, ya me pasé, le echo unas gotitas nomás, unas pequeñas gotitas alrededor, ok, un poquito de pegamento, ahí está, ok, ahí está. Entonces pongo la tuerca, miren, ahí está la tuerca, como ustedes pueden ver, ahí está la tuerca puesta con pegamento. Ahora van a ocupar una llave de estas, como les enseñé en el primer video, una llave de estas, un dado 19 y una matraca. Lo que van a hacer ahora es encontrar la fisura que va por atrás, aquí está, ok, y luego meter la matraca, ok. Aquí me cambió la medida, so vamos a cambiar de medida. En el otro era 19 y ahora cambió a 21, ok. Miren, no, y no es 21, es más grande todavía. A ver, permítanme, va a ser como un 22. Ok, va a ser 24, si no me equivoco. A ver. Va a ser 24 o 15, 16. A ver, permítame un segundo. Aquí vamos a encontrar la medida del dado que necesitamos para ahí. Ahorita lo encontramos, que no es tan difícil. Aquí está, ya encontramos la medida. Es el dado 22, que estamos poniendo 24, así es que
Es el dado 22. Ahorita vamos a ponerlo en la tuerca. Ok, es un dado 22 el que vamos a necesitar. Ok. Permítame un segundo. Aquí vamos a regresar. Bueno, como estaba diciendo, un dado 22 cambió la medida porque los soportes, como son más son más buenos que los que traía este carro, ¿verdad? Recuerden que estamos haciendo instalación de amortiguadores en un Camaro, ¿verdad? Este año 2001, lo cual pusimos amortiguadores heavy duty, lo cual significa de alta calidad para pesos mayores, para pesos mayores. Es un poco más costoso el amortiguador, pero les dura más tiempo que un amortiguador regular. Ahí está, miren. Ahí va ensamblando. Ahora vamos a encargarnos de que ensamble muy bien. Ahí va. Miren, como aquí ya se me atoró la llave, vamos a cambiar de llave por otra más chiquita. Permítanme un segundo. Aquí tengo la otra llave. A ver. Bueno, acá la tengo, ya la encontré. Vamos a cambiar por una llave más pequeña, más delgadita. Un poquito más delgado. Aquí vengo de nuevo y cambiamos de llave porque la otra ya no tuvo acceso. Entonces ok, listo, miren, ahí agarró. Ok, bueno, aquí ya casi vamos a terminar de instalar esto. Ahí está. Ahora lo vamos a asegurar de que quede bien ajustado. Ok, miren, ahí está. Ok, déjenme tomar una palanca grande para darle un buen apretón. Eso fue un apretón ligero. Ahora con la palanca grande vamos a dar el último apretón. Miren, ahí está, listo. Es todo. Ahora, como les dije que a mí no me gusta batallar, miren lo que van a hacer para que no batallen. Si ustedes tienen un gato en casa, van a ocupar uno más. Yo uso dos gatos. Okay, van a ocupar uno más ustedes. Miren, ahora van a ponerlo ahí y van a subir esto hacia arriba. Miren, ahí subió. Ok, así pueden venirse para acá conmigo, ¿verdad? Agarran su tuerca, agarran sus dos soportes, perdón, su empaque y su rondana, y se vienen conmigo por allá para que ustedes vean cómo voy a ensamblar aquí. Ustedes miren cómo voy a ensamblar. Se recuerdan que aquí nos quedamos, aquí va en la pura esquina, ¿verdad? Entonces ustedes ensamblan su empaque, ¿verdad? Ahí está. Ensamblan su rondana, ahí está, y su tuerca, ahí está. Es todo lo que van a hacer. Aquí déjenme ver si la misma llave o cambió de medida también. Cambió de medida, es una 14, pero creo que por aquí la tengo ya.
lista, por aquí la tenía, me traje. No. A ver, déjenme tomar la llave de nuevo porque la dejé allá afuera. Ok. 14. La llave 14. Ok, acá. Y vamos a ocupar la llave 14. ¿Por qué voy a tomar otra? 14. Aquí está. Ya agarré otra llave. Entonces regreso de nuevo aquí. Y cambiaron las tuercas, cambiaron de medida. Ok, todo lo que instalé cambió de medida. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué cambió de medida las tuercas y los tornillos? Porque la razón que cambiaron fue de que yo compré los amortiguadores de alta calidad para este tipo de carro, para que aguante más peso. Entonces esa es la razón por la cual, ok, cambiaron las medidas de todo, de las tuercas que se ensamblaron. Ok, entonces ustedes le aprietan hasta el fondo. Ok, en cuanto sientan durito, miren, en cuanto sientan un poco duro, ahí está. Ahí está, en cuanto sientan durito, ahí lo dejan. Y ahí está colocado y ensamblado el primer soporte de un Camaro 2001. Ok, Z28. Y le ponen su esponja para que no se les olvide. Miren, ahí está, ahí quedó. Ahí está el primero. Vamos con el segundo. Ok, vamos a hacer los dos de una vez para ver si alcanza a grabarse todo. Ok, el otro ya lo tengo listo para ensamblar también. Y vamos a hacer el ensamble de una vez también. Ok, así es de que vamos a ponerle una pausa y regresamos con ustedes en un segundo.